¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace mucho que quería grabar este vídeo y sinceramente no lo había hecho hasta ahora por una sensación personal de falta de preparación. Al final, esto es un tema que a mí me interesa mucho, del cual he leído mucho, del cual he visto muchos vídeos, he consumido mucho contenido. Sin embargo, en esta clase de cosas uno siempre tiene esa sensación de que nunca es suficiente, de que siempre hay algo más que puede saber. Recientemente estaba leyendo el libro de Antonio Escotado, Historia General de las Drogas, y no me lo he terminado, tenía ganas de terminármelo y sinceramente no quería grabar este vídeo hasta que sintiera que ya tenía esa preparación. Tengo muchos libros pendientes acerca del tema, sin embargo, de la poca información que tengo hasta ahora, yo creo que es más que suficiente pues, para poder dar esta charlita, dar este vídeo. Y más que nada, pues quiero dejar claro que al final esto es un poco la información que yo he recibido hasta ahora, este es mi punto de vista, y esto más que nada es el cómo yo enfoco o el cómo yo veo las cosas desde mi experiencia. No quiero para nada promover ningún tipo de consumo, no quiero que ninguna persona que vea este vídeo se sienta alentada a consumir nada, y espero que todos los que veáis este vídeo seáis lo suficientemente adultos como para tener un criterio propio y saber si debéis o no probar algo o, o lo que sea. No cae dentro de mi responsabilidad. Pero bueno, básicamente el tema del que quiero hablar hoy ya lo habréis visto en el título y básicamente trata de las drogas, el arte y el subconsciente y sobre todo la relación en la cual yo siempre he visto entre estas temáticas. Yo soy diseñador gráfico, pero el arte es un área el cual a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo. Y siempre he visto que hay una relación muy clara entre el arte y las sustancias, el arte y las drogas. Esto se ve muy claramente, sobre todo en la industria musical a día de hoy. O sea, todos los artistas se drogan, tu artista favorito se droga, eso es seguro. Pero ya no solamente en el aspecto musical, esto se remonta desde el origen del ser humano. Desde que el hombre es hombre, siempre ha tenido una necesidad de consumir algo, de salir de su psique, de ver que hay más allá. Y bueno, esto se puede ver desde los orígenes con las pinturas rupestres, por ejemplo, y desde el hombre primitivo, el cual consumía muchos tipos de sustancias. Entre ellas, la que más que solía consumir son los hongos psilocibe. En general, pues todos los tipos de hongos que contengan psilocibina tienen ese principio activo. Hay más tipos de hongos, yo no los conozco todos, sí que hay otros como la manita muscaria, por ejemplo, que también tiene efecto psicoactivo. Sin embargo, eran esos los que más solían consumirse, además del alcohol, fruta fermentada, fruta podrida, básicamente. Y esto se ve reflejado en muchas obras de arte rupestre e incluso en esculturas donde se puede ver esta especie de honguitos ahí dibujados, además de representaciones tribales de lo mismo. Y básicamente esto es lo que yo considero la necesidad del ser humano con experimentar lo trascendente, experimentar lo que está más allá. Incluso un ser humano primitivo, como podía ser pues las primeras personas que habitaban este planeta, desde una mente tan primitiva ya existía esa necesidad de conectar con eso que está más allá. Esto no solamente se remonta al ser humano, sino todo ser vivo, creo yo, tiene cierta necesidad de experimentar cosas como estas. Los animales, por ejemplo, si uno ve cualquier tipo de animal, prácticamente todos, de una forma u otra, consumen drogas. Uno ve a su gato, por ejemplo, y existe la hierba gatuna, lo que se llama catnip, que suelen, pues una plantita que consume el gato, que lo huele, lo lame y tal, y empieza a embriagarse. Em, los monos, por ejemplo, pues consumen también eso, fruta podrida, que es fruta fermentada, tiene alcohol, les coloca. Los delfines, si no recuerdo mal, creo que chupaban un tipo de veneno que tiene otro animal acuático, no sé si era un erizo, algo así recuerdo haber oído, y consumen una dosis muy pequeña, la cual hace que ese veneno sea una droga. Si hubieran consumido una dosis más grande, pues se muere el delfín. Pero bueno, desde esos inicios ya se puede ver como ese patrón en tratar de salir de la mente de este ser vivo. Pero bueno, si nos remontamos luego un poquito más adelante, podemos ver este patrón repetido por todas las épocas históricas. Pero a mí lo que me parece más interesante ya no solamente es ese consumo, sino cómo, dependiendo de qué sustancia se consume en qué época, eso marca un antes y un después o marca un cambio dentro del arte de esa época. Si avanzamos un poquito más o vamos a Mesopotamia o Egipto, podemos ver cómo está muy prolongado el consumo del opio. Por ejemplo, el opio, sobre todo en la época antigua, ha sido una planta que ha sido consumido por
casi todas las civilizaciones posibles. Y, y lo que es muy curioso es que todas las civilizaciones a lo largo de la historia, independientemente del país, independientemente de la cultura, de la religión, de las creencias, siempre existe una droga. Da igual que sea una más clásica, que una más alternativa, que una sintética, que una natural, pero siempre se ha consumido algo. Si vamos un poquito más adelante, en la época clásica, tanto en Grecia como en Roma, podemos ver un uso súper extendido del vino, del alcohol. A raíz de esto se crean figuras mitológicas como el dios Baco o Dionisio, dependiendo de Roma o Grecia, el cual personifica el consumo de esta sustancia, que es el vino, que es la vid, y básicamente toda esa especie de amalgama de sensaciones más dionisíacas, como el mismo nombre indica, de placer, de disfrute, de lujuria, en comparación a ese aspecto más racional que podían tener dioses como Apolo, por ejemplo. Esto se ve muy mostrado en el arte, como puede ser desde la pintura hasta vasijas, esculturas, etcétera, pero básicamente cómo ese tipo de sustancias pues marcaban toda esa cultura. En la Grecia clásica, por ejemplo, también se consumía mucho el opio. Sin embargo, el opio ha sido una sustancia siempre un poco ambigua, ya que la época moderna se asocia con la heroína, por ejemplo, con esta clase de drogas mucho más duras, pero curiosamente en la época clásica se tenía una palabra para describir al alcohólico, pero no se tenía una palabra para describir al opiómano, no se tenía ese concepto de yonki que tenemos a día de hoy, y ahí se ve mucho pues, la diferencia entre adicción o entre abuso y el consumo, simplemente el consumir algo de forma moderada. Cuando avanzamos un poco y vemos a la Edad Media, ahí ocurre un fenómeno muy interesante que es la primera prohibición, digámoslo así, registrada históricamente. Y es que al subir, digámoslo así, al poder la moral cristiana, se empieza a ver como herejía, se empieza a ver como brujería el consumo de drogas y toda esta clase de cosas, quitando el alcohol, por ejemplo, que al final la sangre de Cristo era vino. Quitando esta clase de cosas, por ejemplo, las sustancias como el opio, las sustancias como los hongos, por ejemplo, se veían como algo profano, ya que al final cuando uno consume todo esto, entra en un estado alterado y muchas personas podían ver, pues eso, alguien que consumía hongos, por ejemplo, y entraba en locura y ya decían, esto era brujería. Sin embargo, es muy curioso cómo dentro del arte siempre se ha visto como una especie de salvoconducto para mostrar la realidad de la época. Y a pesar de que era algo censurado, a pesar de que estaba prohibido el consumir estas sustancias o se veía mal, en el arte se ve representado esta clase de sustancias. Hay muchas pinturas medievales en las cuales se ven pintados hongos psilocibe o amanita muscaria, por ejemplo, y se ven como representados de forma más críptica, para que no fuera algo que se viese como algo hereje, por ejemplo. Luego, una curiosidad muy interesante que leí hace relativamente poco, dentro de la Biblia hay un pasaje o hay una parte en la cual Dios se revela a Moisés como parte de un arbusto en llamas. ¿Qué ocurre? Que se ve que el arbusto el cual se quemó y el cual ese arbusto le hablaba a Moisés era un arbusto de acacia, la cual es una madera que en ciertas variedades o en ciertos tipos puede llegar a contener diemiltriptamina, DMT. Y esto al ser quemado y al ser evaporado, ser vaporizado por el humo, puede ser representado como que esa figura histórica de Moisés básicamente se colocó con el humo del arbusto y consumió de forma indirecta DMT. Y esto es súper interesante porque eso luego daría pie o explicaría, entre comillas, todas esas visiones que tiene Moisés y todas esas revelaciones bíblicas que tiene a raíz de consumir de forma indirecta algo. Pero bueno, es muy curioso cómo históricamente pues siempre se va ligando esto al ser humano. Saltando la Edad Media, entramos un poco más en la época más moderna, entre comillas, que podría ser el romanticismo a principios del siglo XX/siglo XIX. Y aquí se puede ver pues un poco ya el paso de ese uso ritualístico de las sustancias a más un uso individual, a más un uso personal de una persona por sí misma para querer escapar su realidad. Aquí ya se empieza a asociar un poco más esa imagen del artista atormentado que bebe o que se droga para intentar como sacar toda esa amargura que tiene y ser canalizada a través del arte. En estas épocas seguía siendo muy común el consumo de opio y alcohol dentro de estas esferas. Sin embargo, cuando avanzamos un poquito más ya podemos empezar a ver el consumo de la cocaína siendo popularizado como figuras, por ejemplo, como Sigmund Freud, que quien no lo conozca, que salga de la cueva y lea un poquito,
porque es uno de los autores más influyentes dentro del mundo de la psicología y el psicoanálisis, pero curiosamente pues Freud consumía mucha cocaína y ya no solamente eso, sino que se lo recetaba a sus pacientes. Pero bueno, aquí se puede ver dentro de su obra pues un poco el influjo, la influencia de este consumo. Otro, otro personaje público, el cual consumía dentro de todo esto, era Salvador Dalí. Y este es un reflejo muy grande del consumo de esas sustancias dentro de su obra. Si uno ve una pintura de Dalí dentro de ese movimiento surrealista, era una fumada, hablando mal y pronto. O sea, uno ve su arte y claramente se ve que eso no es fruto de una mente sobria. Ya pasando todas estas épocas, entramos un poco en lo que viene siendo la época moderna, que es el siglo XX. Desde el año 1900, por ejemplo, se puede ver cómo claramente hay un registro de que cada época de todo este centenar, de todos estos años, hasta ahora, ha sido marcada por el consumo de una sustancia u otra. Si empezamos desde el año 1900 hasta los años 20, podemos ver cómo empieza esa especie de época surrealista, de esa época más bohemia, en la cual ya se empieza a ver como la figura del artista emergiendo y cómo se ve parte de esa contracultura. Ya no existe tanto esa figura del artista más clásico, sino que de repente el músico, el pintor, el escritor se ve como una figura alternativa a bohemia. Dentro de esta época se puede ver la proliferación del cabaret y la música de salón. Dentro de esta misma década se puede ver pues, el auge de la música de salón, de la figura del cabaret. Y dentro ya no solamente de todo esto se consumía tanto opio como alcohol, sino también un poco lo que venían siendo esta serie de opiáceos como la morfina, por ejemplo, y se ve esta necesidad del artista, de la persona, de anestesiarse, de salir de toda esta realidad, la cual es una vida muy dura, y, y básicamente pues apagar su sensibilidad al mundo y simplemente ser una ameba, básicamente. Esto, por ejemplo, se puede ver en la serie de Peaky Blinders. Hay una etapa en las temporadas un poquito más avanzadas en las que se ve pues, el auge de todo el tema cabaret y se puede ver como Arthur, el hermano de Tommy Shelby, por ejemplo, va muchas veces a sitios como estos y consume opio, consume esta clase de drogas y luego se le ve así doblado en una esquina. Y al final es un personaje muy atormentado, pero aquí se puede ver pues, esa especie de necesidad de salir de su mente. Luego si avanzamos un poquito más, por ejemplo, se puede ver ya luego dentro de la década de los años 20, cómo la Primera Guerra Mundial influenció un montón y todos estos veteranos de guerra acababan consumiendo drogas para paliar un poco ese trauma y todo ese dolor que habían sentido a raíz de esto. Luego en movimientos artísticos como el dadaísmo, por ejemplo, también se puede ver como este sentir común de ser una época gris, de ser una época dura, en la cual la gente no tenía mucha esperanza por la vida, no era una época la cual se viese muy vital. Y como no, pues el arte siempre refleja básicamente lo que ocurre dentro de la historia. Luego cuando avanzamos 10 años más, entramos en los años 30 y aquí ya empieza un poco la época de la liberación. Ya pasamos de esa especie de anestesiamiento y de esa especie de depresión de los años 10 y los años 20 y pasamos a la época del jazz. Aquí se populariza mucho, pues como no, tanto el alcohol como la cocaína, pero también empieza a usarse mucho la marihuana, sobre todo en los artistas afroamericanos del jazz. Y curiosamente, aunque el jazz se ve a día de hoy como una especie de género muy clásico, muy elegante, muy refinado, para la época era todo lo contrario. Para la época el jazz se veía como una especie de movimiento el cual rompía con todo, un movimiento estridente, una música a la cual no le gustaba a la gente, un poquito más arraigada al pasado. Y es curioso como durante toda la historia siempre se repite lo mismo. Y es que cuando ocurre algo nuevo, cuando sale algo innovador, la gente que está un poquito más arraigada en el pasado lo ve como algo negativo y el que lo vive como algo novedoso, pues le gusta. Y eso pasa a día de hoy y posiblemente pasará siempre. También curiosamente durante esta década existe o ocurre la ley seca, otro tipo de prohibición, y curiosamente, como con todo, cuando algo se prohíbe o algo se ilegaliza, el consumo se dispara. Y pues se puede ver en esa época cómo la gente empezaba a fermentar y a producir su propio alcohol casero, lo cual era un desastre, porque básicamente este alcohol era alcohol puro, era puro etanol, y esto, producido mayoritariamente en bañeras, llamado también moonshine, pues causaba incluso ceguera en muchas personas y mató a mucha gente a raíz de esa potencia tan fuerte que tenía. Ahora aquí entramos en mi época favorita en cuanto a arte, música, etcétera, que son los años 60, la época hippie. Al final, los años 60 no fue solamente un movimiento artístico, sino fue un movimiento cultural
en el cual hubo una revolución en todos los niveles, tanto a nivel artístico como a nivel personal, a nivel sexual, y fue una especie de rotura, digámoslo así, de lo establecido en cuanto a muchas cosas. Al final teníamos una generación de personas las cuales estaban en contra de la guerra, no querían ir a una guerra sin sentido en la cual muriesen ellos, la guerra de Vietnam, y esto originó pues básicamente toda esta especie de epifanía colectiva que fue claramente impulsada por sustancias como el LSD, los hongos, la psilocibina, etcétera, la marihuana, de forma muy colectivizada, también ciertas anfetaminas, pero sobre todo eso, los psicodélicos pegaron un boom y aquí se ve muy reflejado dentro del arte, sobre todo, en toda esa estética hippie. Uno ve pintura, uno ve música, uno ve videoclips, fotografía, etcétera, y todo refleja muy bien esa estética hippie, la cual se caracteriza tanto por esa especie de patrones ondulantes, esa especie de distorsión visual, la cual ocurre mucho dentro del consumo de psicodélicos. Ya no solamente eso, sino grupos, por ejemplo, como The Doors o grupos como los Beatles, por ejemplo, tienen un sonido muy característico que se ve reflejado dentro de esa época hippie. Aquí voy a poner una pequeña anécdota personal, y es que yo tengo un muy buen amigo mío que conocí en la universidad, el cual me recomendó escuchar una canción de los Beatles de esa época, que se llama Strawberry Fields, y yo no había escuchado prácticamente nada de los Beatles en ese momento. Yo los conocía porque quien no conoce a los Beatles, pero no fue hasta que vi ese videoclip por primera vez que entendí el concepto de un psicodélico, entendí el concepto de lo que era el LSD. Y es que uno ve ese videoclip y realmente entiende que eso no es fruto de una mente sobria. Pero ya no solamente eso, sino que es un videoclip tan psicodélico por sí mismo que a pesar de que uno lo vea de forma sobria, no tiene sentido, le estalla la cabeza. Luego avanzamos un poquito más y entramos en la década de los 70 y los 80, y aquí ya se rompe un poco con esa especie de figura hippie y entra un poco la parte del punk. Tanto por la música, tanto por el arte, etcétera, se puede ver esa rebeldía colectivizada dentro de esa estética, la cual muestra a esa juventud disconforme con la vida que lleva y trata de encontrar una especie de vida alternativa, una vida puede más bohemia, más alocada, pero fuera de todos esos cánones establecidos hasta el momento. Y bueno, después de los años 80 y 90 se puede ver pues, todo lo que es la época contemporánea, pero básicamente mi punto con todo lo que he explicado hasta ahora es el hecho de que cada época o cada década histórica hasta ahora ha marcado un antes y un después por el consumo de drogas y cómo eso se ha visto reflejado en el arte. Y ahora entro en el siguiente segmento de este vídeo, que es lo que más quiero hablar, y es si realmente son necesarias las drogas o realmente si son tan útiles como se plantea por muchas personas para la parte creativa, para el ser creativo. Y es que, bueno, para muchas personas se tiene esa percepción de que cuando se consume una droga se tiene mucha más facilidad o se tiene mucha más predisposición a tener creatividad. Se tiene esta idea de que hay muchos artistas que cuando consumen marihuana o cuando consumen algún tipo de psicodélico, de repente tienen una epifanía creativa y tienen ideas súper positivas que le ayudan un montón. Y esto he de decir que es algo tremendamente subjetivo. Al final depende de la persona, pues hay gente que sí que le ocurre así, hay gente que no, pero yo aquí es donde quiero ligar todas estas ideas que he hablado hasta ahora con la idea del subconsciente, con la idea del inconsciente mental, de esa parte de nuestra mente o de nuestra psique, la cual no podemos acceder de forma normal en nuestro día a día, y cómo básicamente estas sustancias son una especie de gatillo, una especie de hilo conductor a entrar en esa parte de nuestra mente, la cual habita todas esas cosas que no tenemos pendientes en nuestro día a día. ¿Qué ocurre? Que dentro de ese subconsciente existe todo lo que está en nuestra mente, todos nuestros miedos, todos nuestros traumas, todas nuestras preocupaciones, pero también es fruto de una fuente creativa muy potente. Y ahí es lo que es interesante, el poder acceder a ello tanto de forma exógena como no. Lo ideal sería que no, lo ideal sería no drogarse para alcanzar ese estado mental, pero básicamente me gustaría hacer esa especie de conexión entre subconsciente, creatividad y estupefaciente. Y es que, bueno, un autor del cual ya he hablado hasta ahora muchas veces, que es uno de mis autores favoritos, se llama Carl Jung, en su obra habla mayoritariamente de la figura del inconsciente y cómo eso dicta muchas veces nuestra vida sin que nosotros realmente seamos conscientes de ello. Voy a poner un ejemplo muy tangible, y es que todos tenemos ese amigo, todos conocemos a esa persona, si no lo somos nosotros mismos, que suele caer siempre en el mismo patrón personal, en el mismo patrón amoroso, y siempre está esa persona que siempre acaba
con una persona a la cual no le gusta. Siempre le tocan todos los capullos, le tocan todas las mujeres que son malas, etcétera. Y muchas veces eso es porque tenemos un patrón innato del cual no somos conscientes de ello. Tenemos, por lo que hayamos vivido, por nuestras vivencias, nuestras experiencias, etcétera, tenemos ese patrón que se repite, el cual hace que tomemos acciones de forma inconsciente. Pues ocurre lo mismo con la creatividad. Hay una fuente infinita de creatividad en nuestra mente, la cual no podemos acceder de forma, digámoslo así, a voluntad, porque muchas veces está un poco más bloqueada. ¿Qué ocurre? Que bajo mi punto de vista todo ese bloqueo creativo ocurre a raíz de la sobreestimulación que tenemos a día de hoy. Vivimos tan obcecados en nuestro día a día, en nuestro trabajo, en nuestras preocupaciones, que no nos paramos a ver nuestro alrededor. Tenemos todo puro estímulo, redes sociales, em, publicidad, etcétera. Tenemos tantas cosas en nuestro día a día que no somos capaces de acceder a eso, lo cual podríamos acceder perfectamente de forma autónoma, sin drogarnos, sin consumir nada, si estuviéramos en silencio. Yo aquí quiero dar un poco mi punto de vista, y es que las mejores ideas que he tenido yo hasta ahora, las mejores ideas para vídeos, para trabajo, para diseño, para arte, ha sido cuando no he tenido ningún tipo de estímulo. Cuando he estado en silencio, conduciendo, caminando, dando un paseo, observando la naturaleza. Y cuando realmente te paras un poco de ese ritmo de vida frenético que llevamos a día de hoy y te permites el relajarte, el simplemente desconectar, el no pensar, es como que tienes una epifanía divina, la cual te viene en la cabeza y te dice, esta idea, simplemente aparece. Y es muy curioso porque es tan simple como desconectar, como no hablar, no escuchar, simplemente estar contigo mismo. También se puede llegar a esto a través de la meditación, por ejemplo, y yo hasta hace relativamente poco consideraba que la meditación era un poco inútil. Yo tenía esta percepción de que la meditación era algo como súper hippie, que tenías que cruzar las piernas, hacer así, decir "Om", pero realmente no es así. La meditación al final es un ejercicio el cual consiste en simplemente observar tus pensamientos y dejarlos pasar, no juzgarlos, no identificarte con ello y simplemente centrarte en tu respiración, centrarte en ese ritmo de estar quieto, de estar parado y simplemente observar lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a ese estado y dejamos pasar todo ese ruido inicial que nos taladra la mente, somos capaces de llegar mucho más allá y ahí es donde ocurren las mejores ideas. ¿Qué ocurre? Que todo ese estado, digámoslo así, ese estado de flow, ese estado fluido mentalmente, se puede acceder de forma mucho más potente a través de las sustancias, como puede ser la marihuana, como pueden ser los psicodélicos, etcétera. Otra cosa muy interesante de estas sustancias, por ejemplo, es el hecho que te permiten ver el mundo con los ojos de un niño. Si uno se da cuenta, un niño es una criatura completamente inocente, la cual no ha sido programada. Un niño no le han metido todavía en la cabeza todos esos filtros sociales que tenemos los adultos, toda esa morralla, todas esas preocupaciones, todas esas especies de forma de ver la realidad, no ha sido implementada en un niño. Por lo tanto, los niños ven la realidad de una forma mucho más novel, ven la realidad desde un punto de vista inocente, colorido. Los niños ven los colores de forma mucho más intensa. Tú a un niño le das una hoja, por ejemplo, y se queda maravillado viendo esa hoja, viendo el color, viendo la textura, viendo todo, tocándola. ¿Qué pasa? Que cuando uno va creciendo, uno va asumiendo una visión del mundo, uno va poniendo todos esos filtros que tenemos los adultos, realmente ya no se fija en todo eso, realmente no se fija en las pequeñas cosas, no se para a sentir, no se para a ver. Y ahí es donde realmente nos volvemos un poco un bloque a nivel creativo. Por eso nos cuesta tanto tener tantas ideas, nos cuesta tanto salirnos de ese punto de vista. Y cuando uno toma una de estas sustancias, cuando uno toma un psicodélico, por ejemplo, es como que su mente se resetea y llega a un punto en el cual es como un niño. Cuando uno toma una de estas sustancias, puede dar un paseo por la naturaleza y cualquier mínima cosa le maravilla. Ve una hoja, ve una flor, ve una piedra y puede ver cada mínimo detalle de esa cosa, puede ver cada mínima textura, cada mínimo color. Y realmente el poder ver el mundo desde esa perspectiva, desde ese filtro, es lo que lo hace tan interesante a nivel creativo y es lo que hace que pueda dar pie a tantas personas para entrar en esa especie de estado de creatividad. Pero bueno, llegamos al final del vídeo, me he extendido bastante más de lo que suelo hacer, pero bueno, espero que este vídeo os sirva de algo, os haya parecido medianamente interesante y quiero que el punto de este vídeo no sea el alentar a nadie a consumir nada de esto,
sino el hecho de que se dé cuenta de dónde viene la creatividad, de cómo el ser humano desde siempre ha tratado de ver lo que está más allá, inspirarse de ello y lo ha reflejado dentro del arte. No por ello pretendo que nadie se drogue. Y es más, os aliento a que no lo hagáis, os aliento a que seáis capaces de entrar en ese estado desde un punto de vista sobrio, de que seáis capaces de simplemente apreciar las pequeñas cosas que tiene la vida, apreciar la belleza que existe en todo y tratar de usar de eso como fuente de inspiración para crear lo que sea bien una obra de pintura, sea una canción, sea lo que sea que hagáis o que lo que sea que os interese, que tratáis de encontrar esa inspiración, esa creatividad a raíz de el silencio, a raíz de la meditación, a raíz de dejar todo ese estímulo, toda esa morralla, dejar el móvil, dejar las redes sociales y simplemente dar un paseo. Dar un paseo, ir a la naturaleza, ir a la playa, ir a la montaña y disfrutar del silencio. Ahí veréis que os van a entrar vuestras mejores ideas sin tener que consumir absolutamente nada. Así que bueno, sin más dilación, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.